Vamos a saludar con mucho gusto a María Luján Rey para seguir hablando de lo que ha sido la semana pasada la movilización, lo que ha dejado la movilización para que no te pase. Un gusto, María Luján, como siempre, gracias por atendernos. Aquí Marcelo Mucci en Estación 820. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias, Marcelo, por el llamado. Por favor. Bueno, recién hablamos con Matías Bañate un poco para dejar pasar algunas horas de lo que ha sido la movilización de la semana pasada y hablar un poco más tranquilo de lo que ha significado en su caso precisamente esta convocatoria que hicieron en el Congreso Nacional. Bueno, la verdad es que la sensación que yo tengo es que hemos logrado varios de los objetivos que nos hemos propuesto quienes nos pusimos a organizar esta convocatoria, y que tiene que ver con poner en agenda y que la ciudadanía empiece a pensar que uno se convierte en familiar de víctima de un momento para otro y que nadie está exento de ser mañana el próximo familiar de una víctima, sea de un femicidio, sea por corrupción, sea por un asesinato vial. Nosotros, obviamente, lo que nos reunió fue el dolor, pero también el abandono absoluto en el que nos encontramos a partir del hecho, y queremos que no le pase a otros. Así que para mí el balance y la sensación que tengo es que hemos logrado cumplir los objetivos y que seguiremos obviamente por lo que nos faltan, pero bueno, el tema hoy está en agenda. Tal cual, tomo una de tus palabras porque es verdad, uno cuando habla de la inseguridad, quizás uno tiene el vicio periodístico de hablar de la inseguridad y de vincularlo directamente a un hecho absolutamente delictivo, pero la inseguridad pasa también por lo que han vivido ustedes, por ejemplo, lo que han vivido los familiares de la tragedia de Once, Cromañón, digo, hechos que no fue que una persona fue y le disparó a otro y lo mató o alguna cuestión similar. También eso es inseguridad por parte del Estado. Sí, absolutamente. Es cierto que no solo los periodistas, sino en líneas generales en la sociedad, cuando se habla de inseguridad, automáticamente uno se imagina una salidera, un asalto, un robo, pero subirse a un tren para ir a trabajar y morir antes de llegar a destino es parte de la inseguridad, es la falta de las políticas de prevención, de control. Es un Estado que obviamente evidencia sus fallas y, qué sé yo, ir a un boliche y morir quemado, una ciudad que se inunda por falta de obras. Hay cientos de ejemplos de casos que podemos dar que para nosotros también son inseguridad, ¿no? Así que por eso esta convocatoria era tan amplia y por eso es que entendemos que es necesario que entre todas las víctimas y el ciudadano común, aquel que todavía no le ha tocado vivir, tomen conciencia de la grandeza de la palabra inseguridad, de todo lo que abarca y de la necesidad imperiosa de empezar a trabajar para evitar más muertes evitables. Tal cual, de no acostumbrarnos, ¿no?, a esto que nos pasa todos los días y que un hecho de inseguridad lamentablemente ya es parte de nuestra cuestión diaria. Y aparte, digamos, la misión que tenían ustedes en la movilización de la semana pasada precisamente era esa, la de concientizar a la propia sociedad, más allá de obviamente ir por los poderes políticos, por el Poder Ejecutivo, por la justicia, por el Poder Legislativo, que obviamente son ellos los que canalizan las medidas para que de alguna manera se trate de llegar a que se reduzca la cantidad de hechos delictivos o de hechos de inseguridad. Absolutamente. Yo creo que cuando la sociedad entera tome conciencia de que esto que nos pasó, a quienes hemos organizado, a quienes hemos convocado a esta marcha para que no te pase, mañana puede ser cualquiera, entonces las voces se van a hacer oír, y quienes tienen que darnos respuestas no pueden hacer oídos sordos cuando son todos los argentinos de bien los que están pidiendo exactamente una única, digamos, cuando el reclamo es unísono, cuando el ciudadano
entienda que hoy no es víctima o familiar de víctima, pero que si no se compromete, mañana puede serlo. Yo creo que a ninguno de los poderes del Estado se les da escapatoria cuando es la ciudadanía entera en su conjunto, más allá de todas las diferencias que podamos tener con el otro, nos unimos para exigirles que ellos hagan lo que tienen que hacer, legislar para cuidarnos, fortalecer las instituciones, revisar las leyes que haya que modificar, sancionar nuevas leyes. Todos darían respuesta sin duda cuando hay todo un pueblo que se lo está pidiendo. Tal cual, tal cual. Y aparte, digamos, en esa cuestión de la cuestión organizada pero espontánea y hecha por gente que lamentablemente ha sufrido hechos como todos ustedes. ¿Cómo imagina María Luján el futuro con todo esto? Digo, porque todos los días hay anuncios, hay medidas, pero lamentablemente los hechos se siguen reproduciendo. La gente, por supuesto, yo creo que deberíamos haber estado en esa plaza, o deberían haber estado no solo los familiares, sino, como bien marcaban ambos, tanto Matías como ahora usted, en relación a toda la sociedad, ¿no? Porque ese era el mensaje. Pero digo, ¿cómo los políticos o los jueces y demás, digamos, el sector que toma decisiones, a partir de estos hechos se involucra? ¿Ustedes ven realmente de que hay una respuesta o inmediata, a corto, mediano plazo, de que esos reclamos que se hacen en algún momento son al menos empezado a ser escuchados? Mira, en primer lugar hemos recibido algunas invitaciones para reunirnos con la Comisión de Seguridad del Congreso. El Colegio de Magistrados de La Plata recibió a un grupo de representantes de este colectivo en el día de hoy. Sin ir más lejos, ante el abominable y terrible caso de Lucía en Mar del Plata, fue el Ministerio de Justicia el que puso un abogado para los papás, y ese es uno de los reclamos que los familiares venimos haciendo. Por lo tanto, creo que son pequeños logros que vamos consiguiendo. Yo no tengo dudas de que seguramente se seguirá trabajando, y también es cierto que todos sabemos que la realidad no cambia de un día para el otro, pero en lo personal creo que la importancia en la concientización del ciudadano común es lo más urgente. Creo que tal como lo decías, la convocatoria para que no te pase no era una reunión de familiares de víctimas, y aunque ha servido para darle visibilidad y para que muchos de los familiares de víctimas del interior del país se hayan acercado y se hayan sentido oídos y acompañados, tenemos que apuntar a que el ciudadano común comprenda, entienda que esto es un reclamo para todos. A veces es difícil, yo sé que todos tenemos problemas individuales, personales, porque yo también los tengo, porque convertirse en familiar de una víctima no quiere decir que dejamos de tener problemas para pagar las cuentas, o dejamos de tener problemas de salud o de relaciones. Uno sigue teniendo todo lo que tenía, y aparte carga con una lucha, ¿no? Pero yo creo que es ahí donde tenemos que hacer más el foco, en el ciudadano común, en transmitir transmitir esto que yo sé que no es alegre. Nadie quiere ponerse en nuestro lugar, a nadie le gusta imaginarse mañana del otro lado de la cámara de televisión contando que ha enterrado un hijo, una madre, un esposo, pero para que eso no pase es que tenemos que tomar todos conciencia que el compromiso de todos es indispensable para que trabajen, para que nos cuiden, para que se legisle, para que haya mayor seguridad. Por eso creo que a donde tenemos que seguir apuntando es al ciudadano común. Me imagino, totalmente. Como siempre, María Luján, el respeto y el agradecimiento por estos minutos. No, mi agradecimiento a ustedes, un abrazo enorme. Gracias. María Luján Rey, la mamá de Lucas Menghini, recuerdan ustedes, una de las víctimas de la tragedia de Once, el accidente ferroviario más grande que tuvo la historia
en el transporte de la República Argentina, también dando su parecer, coincidiendo en alguna cuestión con Matías Baniato, en que en definitiva todos podemos ser mañana víctimas o familiares de un hecho de inseguridad, de una persona que ha pasado por esta situación, por eso somos los que primero debemos tomar conciencia, y que la inseguridad no solamente es cuando una persona es asesinada por un delincuente a través de una entradera o algún hecho de esas características. Como dijo María Luján, subir a un tren y morir antes de llegar a destino también es inseguridad.